Bueno, vamos a calibrar potencia en 1000. Es el segundo y el tercer paso. La potencia en el MIG depende de dos factores. En primer renglón tenemos que saber que primero va el gas, con las reglitas que ya dijimos para el CO2 y para el ATAL. Eso no lo vamos a seguir hablando. Cuando vamos a la parte de potencia, nos encontramos con que tenemos que trabajar distinto al electrodo. Por un lado la penetración, y lo escribo así, penetración, y por el otro lado la carga. ¿Sale bien? Sí. Penetración y carga. La penetración siempre en el MIG depende del voltaje. Si quieren seguir explicándolo, podemos decir que el voltaje, también llamada diferencia de potencial, obedece en física a lo que es energía potencial. Tiene el mismo significado y prácticamente el mismo efecto. Una de las dos fórmulas de energía potencial es peso por altura, energía potencial, o fuerza por distancia. Vamos a agarrarnos de peso por altura. Imagínense en una cascada de agua que siempre tenga el mismo caudal, o sea, lo que sería en corriente el amperaje, tuviera una altura de caída de 1 metro y la siguiente caída fuera de 2 metros. El esfuerzo en la caída se mide como energía cinética. Bueno, más vale que a igual caudal va a tener mayor incidencia, mayor daño, por decir algo, sobre las rocas en el lecho del río, la que cae de 2 metros, comparada con la que cae de 1 metro. Bueno, el voltaje se define como la capacidad de producir un trabajo y hace el mismo efecto. Electrones que caen de distintas capacidades, de distinta altura, vagamente explicado. Entonces, tenemos voltaje o diferencia de potencial. Y arrancamos. Ahora vamos a hacer una tablita más abajo. En segundo lugar, una vez especificado por milímetro, el voltaje para cada soldadura, nos vamos a la carga. La carga depende de la velocidad de alambre. Variando la velocidad de alambre para arriba o para abajo, vamos a tener como resultado más o menos amperaje. Por eso que hay muchas máquinas que solo leen en forma de amperaje, pero usted se da cuenta que al subir el amperaje, al subir la velocidad del alambre, sube el amperaje. Nunca usted dice, yo sueldo con 140 amperes. No, yo sueldo con X volt a 140 amperes. Si lo relacionamos con la ley de Ohm, vamos a tener voltaje igual a corriente por resistencia. Y en la otra, el otro triangulito era potencia en watt igual voltaje por corriente. Y es justo lo que corregimos en máquina a la hora de soldar, voltaje por corriente. Entonces, vamos a hacer un cuadrito de penetración. Si estuviéramos en CO2 pasa una cosa. Si estuviéramos en ATAL pasa otra. Para tal vamos a hacer esta cuenta. A ver, voltaje, no, vamos a hacer un cuadrito más. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Entonces, vamos a arrancar.
Vamos a arrancar. Voltaje igual. Voltaje igual. En el ATAL, 1 milímetro, 16 volt. En CO2, 17 volt. Amperaje igual. Amperaje igual. Entre 50 promedio. Vamos a poner el promedio porque no me cabe en el renglón, lo hice mal el renglón. 50 amperes. Y en el ATAL, entre 50 y 80. Para 2 milímetros, voltaje 18 volt. Y acá son 17 volt. Para 3 milímetros, 19 y acá 18 volt. Y así vamos subiendo 1 milímetro. Para 4 milímetros, 20 y acá son 19 volt. Bueno, vamos a dejarlo en 4 milímetros. Vamos a hacer en 5. 21, 20. El amperaje, que viene a ser la carga, varía, lo podemos trabajar entre 90 y 120 amperes para el alumnado. Acá entre 70 y 90 amperes. Acá 18 volt entre 100 barra espera que me lo acuerdo, entre 100 y 140. Acá entre 90 y 110. Acá 110 y 140. Acá entre 120 como muy baja y 160. Se nota claramente la velocidad de alambre mayor en el ATAL. ¿Está? Con eso ya podemos trabajar. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Nunca soldamos 3 milímetros. ¿Qué soldamos en su relación? 1/8, una planchuela de 1/8 de pulgada, que es igual a 3,25. Bueno, serán 18,2 volt. ¿Está? Y esto es lo que tienen que ir poniendo y atendiendo cómo se corrige en cada máquina. Voltaje, corriente, amperaje. ¿Está? Las que leen. Hay máquinas que me dicen, ¿puedo fijar el voltaje de entrada? Sí, no tenemos ninguna de esas en el colegio. Puedo decir, yo la meto a 17 y después regulo tranquilo esto. No. ¿Está? O sea que hay que producir el arco para poder ver el voltaje y poder ver la corriente. Y ahí hacer sonar correctamente la máquina. ¿Está? Bueno, por último, a los queridos colegas, los invito a que hagan esto. El día que tenemos ATAL, lo hacemos con ATAL. El día que tenemos CO2, lo hacemos con CO2. Alumno, haga la tabla esta. Espesor, voltaje, amperaje, potencia, cosa que tengan que hacer el cálculo de potencia, B por A. ¿Está? Entonces, propónganle una sola probeta, por ejemplo, la posición 2F, que es la más fácil, ¿no? ¿Sí? Posición 2F, 90 grados, plano frontal, bajo mano. Podemos hacer la oscilación. Tenemos la pieza así,
podemos hacer la oscilación circular. Lo importante es que hagan siempre la misma técnica para hacer la prueba. Y le dan 2 milímetros, 1 milímetro, 1,2. Acá ponen el dato del espesor, medido con calibre. Acá anotan el voltaje, acá anotan la corriente y saque la cuentita de cuánta potencia está erogando. Y tipo de probeta. ¿Está? Ahí se van a dar cuenta que una 2F lleva más potencia que una posición 2G, que es en el plano vertical. O sea, esta pieza estaría soldada así. Con 2G, con 2F y 2G, no habría nada que no pueda soldar el pibe en MIG. Esto, digamos que en un segundo, un tercero ya se puede dar suplementando la ley de Ohm. ¿Listo? Cortémoslo.